Así que, bueno, gracias. Porque introdujiste un poco en lo que hoy vamos a hablar. Hoy vamos a hablar un pasaje muy complicado. No sé quién me mandó a tocarlo. Bueno, el Espíritu, ¿no? Un pasaje muy complicado. Y vamos a ver. El título del mensaje lo voy a decir, ya lo voy a quemar ahora. Va a decir: todo cambia cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre. Repetítelo porque lo tenés que hacer carne para vos. Todo cambia cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre. Ahora, ¿quién es el Hijo del Hombre? Bueno, el Hijo del Hombre es un título mesiánico que usó Jesús para referirse a él mismo. Si nosotros leyéramos la Biblia o conociendo la Biblia, pensaríamos que Jesús, o que los nombres que Jesús tiene podrían ser el Mesías, el Cristo, Jesucristo, Jesús, el ungido. Hay un montón de nombres para referirnos a Jesús. Ahora, cuando Jesús habló de él en primera persona, él no dijo ni que era el Cristo, ni que era el Mesías, en realidad sí lo dijo, pero se refería al el Hijo del Hombre. Él se autopercibía Hijo de Hombre. Ahora, ¿de dónde sale el título de Hijo de Hombre? Bueno, es un poco complejo. Viene de, o la primera vez que aparece en el libro de Daniel, capítulo 4, donde Daniel tiene una visión terrible acerca de lo que iba a pasar en el futuro para con Israel, para con el mundo. Y ahí es donde él ve una visión y ve a un hijo del hombre. En hebreo la palabra es Ben-Hadam, que es la misma que aparece cuando en Génesis Adán y Eva pecan y Dios tiene que castigar al hombre y a la mujer y también a la serpiente que estaba en el medio. Y él le dice a la serpiente, Dios cuando la castiga le dice: de la simiente de la mujer vendrá uno al cual tú herirás en el talón o en el calcañar y él te herirá en la cabeza. La palabra que surge de ahí en hebreo es Ben-Hadam, el hijo del hombre. Por eso Ben es hijo, Ja es del y Adán es hombre. Ahora, esta es un poco la introducción. Yo tenía un video de 6 minutos que si lo ponía ustedes se iban a aburrir. Preferí darla yo. Esto es importante para entender lo que ahora vamos a leer, que es un poco complejo, pero lo vamos a entender. Abrí tu Biblia en Daniel capítulo 10. El título de tu Biblia puede que diga La visión de Daniel junto al río. Yo aviso, tengo la Reina Valera, pero no sé por qué, cuando la compré no me fijé, y es otra versión de la Reina Valera. Así que puede ser muy parecida cuando la lea, pero puede que cambien algunos verbos. Y tengo otra costumbre, que es que no leo en español antiguo, sino que leo en nuestro español, en nuestro castellano. Por ejemplo, cuando veas la palabra vosotros, yo voy a decir nosotros. Pero eso es algo que hago yo, para entender mi idioma, ¿no? Ahora, vamos a empezar a leer y vamos a intentar entender qué es lo que pasó con Daniel. Pero te voy a poner en contexto antes de que empecemos, porque es fundamental que entiendas esto y que te pongas en el lugar de Daniel. El contexto histórico en el que nosotros hoy vamos a leer es el siguiente. Daniel, un hombre israelita que vivió su pequeña parte de la infancia en Israel, en un momento, en el sur de Israel, en un momento bastante complicado para su nación, porque se acercaba un imperio que quería destruir todo, que se llamaba Babilonia. Seguro les suena el rey Nabucodonosor o el rey Ciro. Bueno, Babilonia. Ahí nació Daniel, en Israel, a punto de ser conquistado por un imperio que tenía la fama de ser de los más destructivos, de los más dañinos, de los más asesinos de todos los tiempos. Ese era Daniel. Nació hablando su lengua hebrea, creyendo en su Dios, conociendo la Torá, conociendo los escritos de Moisés y todo lo que corresponde a un hombre israelita. Ahora, en su corta etapa en Israel, enseguida llegó el imperio babilónico. Y se lo llevaron a Daniel a otra nación.
donde había otro lenguaje, donde había otros dioses, donde había otras comidas, que para Israel es muy importante el tema de las comidas, todo lo que es kosher. Había otra cultura, había un montón de cosas. Daniel fue separado de sus padres, probablemente, no tengo la certeza, pero seguramente Daniel perdió a sus padres, porque casi todos los hombres y mujeres que no eran especiales como Daniel terminaron muertos. Daniel vio como el templo en el que él creció y donde se hacían sacrificios se derrumbó. Daniel vio cómo su ciudad fue prendida a fuego, cómo sus amigos quizá murieron, cómo sus familiares, sus tíos, sus primos, todo quedó derrotado, destruido. Iba a decir otro verbo, pero no me salió, no importa. Ese es Daniel, que creció básicamente en otra cultura. Le cambiaron el nombre, o sea, tuvo un problema de identidad. De repente pasó a llamarse Beltsasar. Imagínate a vos que te lleven a otro lado, te cambien tu nombre, te cambien tu identidad, te quieran imponer un dios, te quieran imponer un rey, te quieran obligar a comer una comida que tu Dios no te dejaba comer. Bueno, ese es Daniel en Babilonia. Ahora, no termina ahí, porque en el medio de todo eso y en los capítulos anteriores, Daniel encima empieza a tener visiones de parte de Dios con todo lo que iba a pasarle a él y a su pueblo. Y él en las visiones empieza a ver muerte, empieza a ver destrucción, empieza a verse a él, empieza a entender y a decir, nunca más voy a volver a mi tierra. Y Daniel tenía que asimilar que nunca más iba a volver a ver Jerusalén, que nunca más iba a volver a ver su templo, que nunca más iba a volver a ver a su familia, que nunca más iba a poder ser un hombre israelita libre en Israel. Nunca más. Y claro, y en medio de todo eso, cuando él se da cuenta de que está pasando todo esto, él queda abatido. La palabra es en duelo. Él está en duelo. Todo lo que él conocía, todo lo que él sabía, todo lo que él esperaba, no está más. Ya está. Y encima de todo eso, él está viendo que su pueblo en el futuro iba a ser engañado, iba a ser vulnerado, iba a ser acorralado. Y se iban a juntar todas las naciones para intentar destruirlo. O sea, ¿qué esperanza podés tener siendo Daniel? ¿Qué esperanza podía tener? A mí viene Dios y me dice, mira, te va a pasar todo esto. Y a tu pueblo también le va a pasar todo esto. ¿Qué sentido tendría seguir viviendo para Daniel? En ese momento, así estaba Daniel. Y Dios fue preparando su corazón para este momento. En el momento de mayor duelo de Daniel, dice la palabra del Señor en el capítulo anterior, en el capítulo 9, que Daniel estuvo 21 días orando en duelo, sin comer, sin beber y solamente arrodillado, orando a Dios e intercediendo por su pueblo. Y esto me hace pensar algo. Yo no necesito estar bien para acercarme a Dios. Yo solamente necesito ser real y sincero con lo que me pasa y contarle a Dios todo lo que siento, todo lo que está pasando por mi corazón y clamar a Él. Bueno, eso es lo que hizo Daniel en el capítulo anterior. Y tuvo una recompensa, que es la que vamos a ver ahora. Y arrancamos a leer. Capítulo 10 de Daniel dice, en el año 3 de Ciro, rey de Persia, hoy Persia es lo que nosotros podemos ver como Irán, esa región, fue revelada palabra a Daniel llamado Beltsasar. Y atención con esto, porque dice, y la palabra era verdadera. Si leyéramos en el original la palabra, y la palabra era verdadera, en hebreo sería udebar emet. Udebar emet significa, la palabra era verdadera en español, pero la palabra emet es un verbo muy especial en hebreo. ¿Por qué? Porque lo que está queriéndonos decir es que la palabra era verdadera, era fiel, era íntegra y era digna de confianza. Pero una interpretación que podemos hacer es la siguiente. Nosotros sabemos que Daniel empezó a tener visiones y empezó a ver mucho simbolismo. Pero ahora, en esta visión que él está teniendo, ese simbolismo ahora se convierte literal.
Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que Daniel empezó a ver a través de simbolismo cosas que iban a pasar en el futuro, pero ahora estaba viendo con claridad lo que realmente estaba pasando. Ya no hay simbolismo. Ahora está viendo la verdad. Pero también lo que nos está queriendo decir a nosotros, los lectores de hoy, en el 2025, que lo que vamos a leer es verdadero, es fiel, es íntegro y es digno de nuestra confianza. Dice que el conflicto era grande, pero él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Lo repito, el conflicto, lo que él iba a ver, era muy grande, pero él prestó atención a la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Esta es la actitud que nosotros tenemos que tener y entender cuando leemos la Biblia. En aquellos días, fíjense que de repente la Biblia nos habla en primera persona. Empezó diciendo: fue revelada palabra a Daniel, él prestó atención y tuvo inteligencia, y ahora nos dice: en aquellos días yo, Daniel. ¿Por qué cambió? Es para prestar atención. ¿Por qué? Porque el primer versículo es para nosotros. Y ahora Daniel nos habla. En aquellos días yo, Daniel, estuve en duelo por espacio de 3 semanas, 21 días. El capítulo 9 es el tiempo en el que él estuvo en duelo. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieran las 3 semanas. Y el día 24 del mes estaba yo a la orilla del río Tigris. Ahí dice Hidekel, que es el nombre en arameo. Y acá viene lo especial. Y lo que hoy yo te invito a que vos también puedas hacer y experimentar en tu vida. Y alcé mis ojos y miré y vi a un varón, vestido de lino, ceñidos sus lomos de oro, de Ufaz. Y su cuerpo era como de crisólito, y su rostro resplandecía y parecía como un relámpago, y en sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Apocalipsis 1:13. Dice Juan en visión en el Nuevo Testamento: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo al volverme, y vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza era como cabellos blancos, blancos como la lana y como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente, como en el horno, y en su voz el estruendo de muchas aguas. Versículo 16 dice que su rostro era como el sol cuando brilla en su esplendor. ¿Cómo puede ser que Daniel en el Antiguo Testamento y Juan en el Nuevo Testamento hayan visto lo mismo? Y eso es lo que más me sorprende de nuestro Dios. Y por eso el título del mensaje de hoy, que es: todo cambia cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre, porque Jesús es real. Y Jesús es desde el principio. Eso lo dice Juan, cuando en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el ejemplo claro está acá, en el libro de Daniel. Voy a volver sin que se me vaya todo. Daniel, en medio de toda la desesperanza, en medio de todas las visiones de destrucción, de muerte, en medio de su propio entendimiento de nunca más volver a ser quien él era, y en medio de haber clamado durante 21 días, de repente tiene una recompensa. Sus ojos vieron al Mesías. Pero no sigue solo ahí. Puedo describirte quizás la apariencia de Jesús.
Él veía oscuridad y de repente vio luz. Vio un rostro que resplandecía. Vio un hombre vestido de lino y de oro. Vio al Rey de Gloria. Pero hay algo más, dice, y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Y quedé yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Cambió el color de mi rostro hasta quedar desfigurado. La palabra desfigurado no es la misma que nosotros entendemos, es la traducción más directa. Y perdí todo mi vigor. Si fuéramos a Hechos 22, encontramos a un gran hombre de Dios. Versículo 6. Aconteció que cuando iba de camino a llegar a Damasco, como al mediodía, de repente me rodeó una gran luz del cielo y caí al suelo y oí a una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y fíjense otra vez lo que pasó alrededor. Daniel dice que quedó solo y él solo vio la visión. Dice Saulo: y los que estaban conmigo vieron la luz ciertamente, pero se espantaron y no entendieron la voz que hablaba conmigo. Y yo dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa del resplandor de la luz, me llevaron a Damasco. Y llegué, y entonces un hombre llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, de buen testimonio, vino hasta donde yo estaba y acercándome me dijo: hermano Saulo, recobra la vista. Yo en aquel momento recobré la vista y lo miré. Y él me dijo: el Dios de nuestros padres me ha designado para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque tú le serás testigo ante todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿a quién esperas? Levántate, bautízate, lava tus pecados e invoca su nombre. Dense cuenta que lo mismo que estaba viendo Daniel fue lo mismo que vio Saulo, y pasó lo mismo. Las personas que estaban alrededor se atemorizaron, se quedaron espantadas. Pero Dios a Daniel, Dios a Saulo o a Pablo y Dios a Juan, a los tres los llamó de la misma manera. No sé si a nosotros nos va a llamar así, pero de algo estoy seguro. Los tres estaban viendo cosas. Uno respiraba amenazas de muerte para matar gente. Y cuando se encontró con el Hijo del Hombre, su vida cambió para siempre. Otro venía de ver visiones que lo dejaban con la cabeza que no podía entender qué pasaba. Y había estado con Jesús, estaba hablando de Juan, pero no podía entender todo lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Pero tuvo un encuentro con Jesús y le dijo lo siguiente: vuelvo a Apocalipsis. Cuando le vi, dice Juan, caí como muerto a sus pies. Pero él puso su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y el que estuvo muerto, mas hoy estoy vivo por los siglos de los siglos. Amén. La actitud de los tres fue similar. Tuvieron miedo. Se asustaron. Pero Jesús no los dejó ahí. A Juan lo confortó. A Saulo lo cambió. Dice Hechos 9. Perdón que estoy yendo de un lado para el otro, pero no hay otra manera. Que después de que él recobró la vista y fue bautizado, ¿para qué lo busco? Acá dice: recobró al instante la vista, se levantó y fue bautizado. Hechos 9:18.
19 dice, y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas. Y Saulo estuvo por algunos días en Damasco con los discípulos. Y el 20 no tiene nada que ver con el principio del 9. Y enseguida se puso a predicar a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían quedaban atónitos. Y decían, ¿no es este el que perseguía a los del camino? Todo cambia cuando nos encontramos con el Hijo del Hombre. Todo cambia. Pero vamos a seguir en nuestra historia de Daniel. Daniel queda entonces solo, sin fuerzas, con el rostro desfigurado, que no es literal, lo que está queriendo decir es que queda espantado de lo que ve. Y mirá que Daniel conocía. Y perdí todo mi vigor, dice. Sigue diciendo, pero al oír sus palabras y al oír el sonido de sus palabras, yo caí desvanecido con mi rostro a tierra. Piensen en el versículo de Juan y dice, y he aquí una mano me tocó. E hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, si quieres pone tu nombre, varón muy amado. Estate atento a las palabras que te hablaré, ponte en pie, porque he sido enviado ahora a ti. Y al hablarme así, me puso en pie y quedé temblando. Mira, uno de los comentarios de mi Biblia acerca de por qué él quedó temblado, dice lo siguiente. Dios hace que los suyos se percaten de su propia debilidad antes de concederle fuerza y poder. Por fin recobró no solo el uso de los pies, sino el uso de la lengua también. Y lo primero que dijo fue excusarse de su silencio, porque no le habían quedado fuerzas, claro. Daniel tuvo mucho miedo, porque no debe ser tan fácil tener una visión así. Para nuestra mente finita, ver algo tan inmenso, a veces asusta. Dice la palabra de Dios que generalmente la gente que tiene visiones le pasan dos cosas. O se queda dormida, o tiene miedo. Pero Jesús nos dice, no temas, varón muy amado. Nos pone de pie y nos dice lo siguiente. Entonces me dijo el que se parecía a un hijo de hombre, me dijo, Daniel, lo llama por su nombre, no temas. Porque desde el primer día en que aplicaste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Esto me enseña muchísimo. En primer lugar, que mi Dios me llama por mi nombre y me dice no temas. Y me dice amado. Y en segundo lugar, que me dice que el día en el que yo aplico mi corazón a entender y a humillarme delante de Él, Él viene a mi encuentro. Ahora, Daniel hizo algo, dice, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Esto es la importancia de clamar y de buscar al Señor. Cuando nosotros lo invocamos, cuando nosotros oramos, cuando nosotros vamos a su presencia, Él viene a nuestro encuentro. Fíjate que dice, a causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué palabras? El capítulo 9, él tiene una oración, no hace falta que lo busquen, él tiene una oración larguísima que va desde el versículo 1 del capítulo 9 hasta el 19. Y él dice muchísimas cosas, pero él termina diciendo algo. Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, presta atención y actúa. No tardes más. Por amor de ti mismo, Dios mío. Porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. 21 días orando. Tuvieron sus recompensas. A causa de tus palabras yo he venido. ¿Hace cuánto que no invocás a Dios? ¿Hace cuánto que no buscas a Jesús? Él está dispuesto. Él dice que está a la puerta y que llama. Cualquiera que abre, Él se sentará con él y comerá con él. Y esto es lo que hizo Daniel. Daniel invocó el nombre de su Dios. Quizás
Uno podría pensar que exagerado durante 21 días. Bueno, acá está la recompensa. Dios dice, el profeta Amós dice, buscadme y viviréis. Búsquenme y vivirán. El profeta Miqueas dice, si mi pueblo se humillare y orare, yo escucharé desde el cielo su voz, los visitaré y sanaré su tierra. Hay un proverbio que dice que el que confiesa su pecado, ¿cómo es que dice? Es libre de ser perdonado. El que confiesa su pecado es libre de ser perdonado. El profeta Zacarías dice, vuelvan a mí, dice el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. La actitud es nuestra. Él está siempre dispuesto. Él deja 99 ovejas y nos viene a buscar. Pero si nosotros no vamos a buscarlo, no lo invocamos, no nos acercamos, Él no puede venir, porque Dios busca a los que lo aman, a los que quieren tener una relación con Él. Si no, hoy no habría pecado, hoy estaríamos viviendo todos como Adán y Eva, pero la gente no busca a Dios. Nosotros nos transformamos como en esas bestias que Daniel veía en las visiones. Cuando dejamos entrar al pecado. Dice el Salmo 73 que leyó Fabri hoy. Salmo de Asaf. Asaf era el director de alabanza del pueblo de Israel impuesto por David. Dicen que tenía de las mejores voces que se escuchó en la tierra. Y él dice... Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. Salmo 73. No estaba planeado, pero bueno, el Señor me lo puso recién. Fabri lo leyó, así que... Muy bien. Era como una bestia delante tuyo. ¿Por qué? Porque la vista de Asaf empezó de repente... Pensá esto, director de alabanza, él estuvo cuando se inauguró el templo. Él vio como una nube brotaba del medio del templo, del arca, y el templo se llenó de la gloria. Y ese era Asaf, cantando y adorando a su Dios. Pero de repente dice, en cuanto a mí, casi deslizaron mis pies, porque resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes. Su visión empezó a flaquear y empezó a decir, ¿cómo puede ser, lo estoy parafraseando, que las personas que odian a Dios y que no lo buscan, les va bien, crecen, se mofan y hablan con maldad, hacen violencia, ponen su boca contra el cielo y no les pasa nada? Y él dice algo muy profundo, Asaf. Dice, en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Porque a pesar de hacer eso, fui castigado todo el día y castigado todas las mañanas. Y acá es donde dice, fue duro trabajo para mí entender esto, hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que buscando a Dios, comprendí el fin de todos ellos. Ciertamente los pusiste en un deslizadero. Pronto terminarán mal, lo estoy diciendo en mis palabras. Y ahí es donde dice, se cenó amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo que no entendía que era como una bestia delante de ti. Nos transformamos en bestias cuando en nuestra mirada se ponen las cosas de acá abajo. Pero el Señor siempre estuvo conmigo, me tomó de tu mano derecha, me guiaste según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y estando contigo, nada me deleita allá en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Hermoso salmo de Asaf. Lleno del Espíritu Santo cuando dijo esto. Y muchas veces somos iguales. Yo en mi iglesia soy el director de alabanza de los jóvenes y muchas veces soy Asaf. Muchas veces veo a mis compañeros del trabajo, veo que les va bien y digo, yo quiero eso. Y mi corazón se transforma en una bestia que lo único que busca es las cosas de esta tierra. Pero vamos a seguir adelante.
Decíamos, el Señor escuchó la oración de Daniel y vino. Lo llamó por su nombre, le dijo amado y le dijo no temas. ¿Qué actitud la de Daniel? Él ya había entendido el fin de su pueblo y su propio fin e intercedía por Israel igual. Señor, escucha. Señor, presta atención. Señor, guarda a tu pueblo. Se desesperaba. Me hace acordar de la actitud de Moisés, cuando Moisés en Deuteronomio se da cuenta de que Israel iba a hacer todo mal. Y Moisés, yo me lo imagino agarrándose la cabeza diciendo, estos van a buscar a los dioses de esta tierra, estos se van a alejar. Y dice, Israel necesita que Dios circuncide su corazón. Nosotros necesitamos que Dios limpie nuestro corazón. Y miren lo que pasó. Dice, después de que yo he venido a causa de tus palabras, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿Cuántos días estuvo orando? Mirá, cuando Jesús estaba en la barca con sus discípulos, iba a la región de Gadareno a buscar al endemoniado, ¿qué pasó? Se desató una gran tormenta. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos o queremos tener un encuentro con Dios, o vamos a tener un encuentro con Dios, hay una fuerza opositora que se levanta del otro lado en contra nuestra. En este caso, el príncipe del reino de Persia. Es muy teológico lo que dice acá. Podemos hablar de muchísimas cosas. Voy a tomar esta aplicación. Cuando tenemos un encuentro con Jesús, hay alguien del otro lado que va a hacer todo lo posible para frustrarlo. Le pasó al endemoniado de Gadareno con Jesús. Jesús había una tormenta que lo impedía llegar a la otra región. Jesús estaba tranquilo igual. Los discípulos estaban desesperados. Jesús dormía y les dijo, hombres de poca fe. Se levantó y le pidió al viento que se calme. Y se calmó. Y llegó al encuentro con el endemoniado de Gadareno. Ahora hubo una fuerza opositora que se presentó y se va a presentar en tu vida. No es para que tengas miedo, es una advertencia para que sepas, porque el enemigo de nuestra alma vino a matar, robar y destruir. Que vos hoy estés acá realmente es un milagro, porque para que lleguemos acá, afuera hubo una fuerza opositora que se levantó en contra de nosotros, en contra de nuestra alma. Por eso Jesús oró y pidió por nuestro corazón, pidió por nosotros, líbralos del mal, nos dijo. Guárdalos, Padre. Y a los que todavía no, ¿cómo es que decía Jesús? Que ya pensaban nosotros, no importa. A los que han de venir, oró por vos y oró por mí, para que hoy estemos acá. No es casualidad, no quiero caer en esa frase hecha de que no es casualidad de que hoy estés acá, pero no es casualidad de que hoy estés acá. Ahora nadie pudo impedir que Jesús llegue al encuentro con Daniel. Dice que tuvo ayuda de Miguel. El Rey de Gloria hace así y tiene todo lo que quiera a su alcance para llegar a nuestro encuentro. Los ángeles del Señor acampan alrededor de los que le temen. Eso es una gran verdad. No confundir con el ángel de la guarda. Eso no existe. Eso es una corriente hebrea que viene de la Cabalá, que no voy a explicar ahora, bastante errada. Pero sí es verdad que cuando vamos al encuentro con Jesús, hay una fuerza opositora, pero hay una fuerza en nuestro favor. Dice que bajo las sombras de las alas somos protegidos, que los ángeles están alrededor nuestro cuidándonos. Ahora dice, he venido, versículo 14, para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los últimos días, porque la visión es para esos días. Y otra vez volvemos a Daniel. Mientras decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Cuando nuestra actitud está puesta en la tierra, enmudecemos. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, y entonces abrí la boca y hablé. Claro, para tomar de estos dos pasajes, cuando mi mirada está puesta en el cielo,
yo me enmudezco. David decía, mientras callé, envejecieron mis huesos. Pero cuando alzo la vista, puedo hablar. Jesús toca mi corazón, toca mi boca y me da la capacidad de hablar. Pienso en Pedro, capaz cuando estaba en la barca y venía Jesús de frente y él de repente empieza a mirar a los costados y se hunde. Sus ojos puestos en la tierra lo llevaron a hundirse. A Daniel, poner el rostro en la tierra lo llevó a enmudecerse. Pero Jesús lo tocó, él alzó su vista, vio a Jesús y pudo hablar. Y dice algo de lo más hermoso que para mí, este pasaje está lleno de los mejores que he leído en el último tiempo. Dice: entonces abrí la boca y hablé y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con esta visión me ha sobrevenido angustia y ya no me quedan fuerzas. ¿Cómo podrá el siervo, cómo podré yo hablar con mi Señor? Y al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Pero el que tenía semejanza de hijo de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo otra vez: muy amado, no temas, la paz sea contigo. ¿No te vas a acordar a algo? Ten valor. Y en cuanto él me habló, recobré las fuerzas. Y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Cuando tengo un encuentro con el Hijo del Hombre, todo cambia. El desánimo lo transformó en ánimo. El temor lo transformó en valor. La falta de paz la transformó en paz. Y el cansancio, el abatimiento lo transformó en fortalecimiento. Ese es Jesús. Cuando Jesús llega a tu vida, todo cambia. Y hay una invitación que hoy te hace Jesús a vos. Mateo 11. Hablando Jesús ahora en primera persona. Igual acá también habló en primera persona, pero con Daniel. Mateo 11, acá está, no encontré el papelito. Mateo 11, 25. Dice: en aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas a mí, Padre, y nadie conoce perfectamente al Hijo sino el Padre, y ninguno conoce perfectamente al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo resuelva revelarlo. Qué bendición tuvo Daniel de ver a Jesús en el Antiguo Testamento. Y él vio ya al Hijo, él vio al Mesías prometido, y su corazón cambió para siempre. Pero dice Jesús: vengan a mí todos los que estén fatigados, cargados, cansados, yo les daré descanso. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán el descanso para sus almas, porque mi yugo es cómodo y mi carga es ligera. Esta es la invitación que tengo para hacerte. Venir a Jesús y venir al encuentro con Jesús, porque todo cambia cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre. Eso es lo que le pasó a Daniel, muchísimo tiempo antes de que Jesús venga como el Mesías a su pueblo. Él tuvo la bendición de ver en visión al mismísimo Jesús. Y su vida cambió para siempre. Y Daniel ya era creyente, ¿eh? Ahora, el ejemplo contrario es el de Pablo. Un no creyente que tuvo una visión, vio a Jesús de la misma manera que Daniel, y su vida cambió para siempre. Entonces este llamado es para creyentes y para no creyentes. A volver a recobrar ánimos, a volver a recobrar fuerzas, a volver a recobrar fe, valor, y a cambiar mi vida para siempre como Saulo y empezar a llamarme Pablo. Y a predicar el evangelio del reino a las naciones, porque este es el año agradable del Señor. Y voy a terminar leyéndote algo. Lo voy a leer en una versión hebrea y lo voy a ir traduciendo. Esperemos que salga. Dice Apocalipsis: esta es la revelación que Yahvé dio a Yeshua, el Mesías, para que pudieran mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder muy pronto. Él envió a un ángel que se lo comunicó a Juan,
y dio testimonio de la palabra de Yahvé y del testimonio de Yeshua, Jesús, el Mesías, y todo lo mucho que vio. Benditos sean los que leen y los que oyen la palabra de esta profecía, con tal de que la obedezcan a todas las cosas que en ella está escrita, porque el tiempo está cerca. Misericordia, shalom, que significa paz y plenitud, a todos ustedes, del único, del que es, del que era y del que ha de venir, de los 7 ancianos delante de su trono y de Jesús o Yeshua el Mesías, el testigo lleno de fidelidad, el primero que nos ha nacido de entre los muertos, el que gobierna a todos los reyes de la tierra. A Él, al que nos ama y al que nos ha liberado de nuestros pecados al costo de su sangre, porque por Él somos un reino, y esto es sacerdotes para Yahvé su Padre. A Él sea la gloria, el dominio, por siempre y para siempre. Amén. Miren, Él viene con las nubes y todo ojo le verá, incluyendo a aquellos que lo traspasaron. Todas las tribus de la tierra estarán de luto. Yo soy el Aleph, yo soy el Alfa, yo soy el Tab, el Omega, dice Yahvé, Elohim de los ejércitos del cielo. Y esta parte me encanta. El que es, el que fue y el que está viniendo. A Elión, que significa Dios por encima de todo. Ese Jesús, ese es el que hoy te busca a vos. El que es hoy, el que fue con Daniel desde el principio y el que está viniendo, porque es el verbo, es un presente continuo. Él está viniendo. No tarda en llegar. Y esa es la invitación que tengo para hacerte hoy. Venir a Jesús, invocar a Jesús, para que mi vida sea cambiada. ¿Por qué? Todo cambia cuando tenemos un encuentro con el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, bendito seas tú, Dios nuestro, Rey del universo, que creaste el cielo y la tierra. Bendito seas tú, Dios nuestro, Rey del universo, que soplaste aliento de vida en mi corazón y sobre mi nariz, que me formaste desde el polvo. Gracias te damos, Señor, porque nos buscaste, porque nos llamás por nuestro nombre, porque no está la palabra en mi boca y vos ya la conocés, porque en los secretos yo ya fui revelado ante tus ojos. Mientras me formaba en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos, y estaba escrito en tu libro cada cosa que yo iba a vivir. Señor, te doy gracias porque nos escogiste, nos llamaste, porque hoy nos llamás, porque nos buscás, porque querés tener un encuentro con nosotros, simples mortales, que no valemos nada, pero no te acordás de que no valemos nada, sino que nos tomás de la mano y nos guías según tu consejo. Padre, a los que ya te conocemos te pedimos que vuelvas otra vez a hacerte presente y carne en nosotros, para que recobremos aliento, para que tengamos valor, para que podamos volver a ser fortalecidos, para que el temor se transforme en valentía, para tener paz, no como el mundo la da. Y te damos gracias porque venciste al mundo en esa cruz. Y los que no te conocen, para que hoy puedan decir: Señor, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que Jesús me está llamando, que murió en una cruz, que resucitó y que está viniendo a buscarme. Y hoy quiero ser tu hijo. Quiero verte como te vio Daniel, quiero verte como te vio Saulo o Pablo, quiero verte como te vio Juan, con todo tu esplendor. Hacete presente en mi vida. Y ayúdame, Señor, a tomar tu yugo, que es fácil y que es ligero, a venir a vos, como sea que esté, porque no hace falta, Señor, mentirte o querer fingir que estoy bien cuando en realidad no lo estoy y estoy destruido. Gracias porque vos buscás sinceridad de corazón. No querés sacrificios, ya no querés más sangre, sino querés misericordia y querés verdad. Adoradores que te busquen con todo el corazón, en espíritu y en verdad. Gracias por hacer de nosotros lo sencillo algo tan grande. Gracias por mantener guardado este misterio y revelárnoslo a nosotros. Padre, Daniel no tuvo la posibilidad de saber todo lo que nosotros hoy sabemos y sin embargo te vio.
Por eso no hace falta saber para verte. Sí hace falta reconocerte y buscarte. Y te damos gracias, Señor, porque lo haces. Visita nuestro corazón, visita nuestra vida, visita nuestra casa, como visitaste la de tantos y cambiaste su vida para siempre, Señor. Porque eso es lo que haces vos. Cuando llega Jesús todo cambia, Señor. Cambias nuestro lamento en danza. Cambias nuestra muerte en justificación y en salvación y vida eterna. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.